Creo que ya están todos admitidos. Bueno, entonces ahí tienen la otra proyección de la rodilla, que es la proyección axial de rótula con la proyección de inmersión. Ahora nos vamos a otra articulación muy importante, que es denominada prácticamente la radiografía de tobillo, que es muy importante que ustedes sepan diferenciar una radiografía antero-posterior de tobillo y una lateral de tobillo. Muchas veces cuando solicitan tienen una patología a nivel de tobillo, pues prácticamente solicitan pie y no están mirando prácticamente la articulación del tobillo. Eso es muy importante que sepan diferenciar cuando el traumatismo es a nivel del pie o es a nivel del tobillo, porque una radiografía lateral de tobillo no es una radiografía lateral de pie. ¿Qué es lo importante reconocer en una radiografía de tobillo? Pues evidentemente el peroné con su malleolo peroneo, reconocer la articulación tibio-peronea, también denominada sindesmosis, reconocer el espacio de esta mortaja, que corresponde prácticamente a la articulación tibio-peroneo-astragalina, reconocer el domo del astrágalo o talus y reconocer el malleolo medial. Pues prácticamente este pequeño arco que ustedes ven aquí es en que en cualquier patología, ya sea de esguince, ya sea de luxación, de fractura, pues prácticamente se va a ver totalmente interrumpido. Fracturas a nivel del peroné, se van a ver trazos de fractura a nivel de peroné. Ya lo vamos a ver eso cuando estemos tratando peroné. Esguince con inestabilidad del tobillo, lo van a ver en esta separación. Generalmente esta zona clara que se denomina. Perdón. No debe sobrepasar los 4 milímetros. Y si esto sobrepasa los 4 milímetros, pues prácticamente tiene una sindesmosis rota y un tobillo que es inestable. ¿Por qué? Porque esto va a tender a lateralizarse, prácticamente a abrirse. En una radiografía lateral de tobillo, lo importante es que ustedes puedan reconocer lo que es la tibia, la curvatura del pilón tibial, el malleolo posterior de la tibia y la cortical posterior. Superpuesto, prácticamente va a estar el peroné, el malleolo peroneo y la cortical posterior prácticamente de el peroné. Tiene que reconocer el cuerpo del astrágalo, cabeza, cuello y tomo el astrágalo, posterior a él y por debajo, el calcáneo, el hueso escafoide o prácticamente el navicular, la primer cuña y los metatarsianos como tales y luego el cuboide. Lo más importante de esto es que ustedes sepan reconocer esta armonía en forma de cúpula que representa la articulación tibio-astragalina. Muchas veces se hacen muchas complicaciones al tratar de hacer un diagnóstico a nivel del tobillo, esta congruencia de muchas articulaciones, pero yo les digo, jóvenes, reconocer sencillamente las estructuras anatómicas pues le llevará a un diagnóstico. Cualquier alteración, cualquier trazo de fractura le está mostrando el lugar y la forma que tiene su alteración. En el pie es un poquito más complicado porque son mucho más huesos y mucho más las posiciones y las superposiciones. Pero ustedes tienen que saber diferenciar una región prácticamente distal, media y proximal. En este caso, la más distal, dado por los ortejos o los dedos, con las falanges, una parte media, dada por los metatarsianos, una parte proximal, en este caso con las 3 primeras cuñas y el hueso escafoide, el navicular articulándose prácticamente con el primer, segunda y tercer cuña y el escafoide, y posterior a ello, pues prácticamente y más proximal, lo tuvieran al astrágalo y al calcáneo. Entonces, cualquier alteración que pueda suceder a nivel anterior, sobre falange, sobre metatarsiano, pues van a ser fácilmente reconocidas. El conflicto aparece cuando se trata de las 3 primeras cuñas, el escafoide y prácticamente el navicular, pero ya les vuelvo a decir, con una memoria prácticamente fotográfica de la anatomía normal, pues se van a dar cuenta sencillamente. Aquí tienen una radiografía así
Ya de un perfil de pie, aquí pueden ver un oblicuo de pie en el cual no han tomado un lateral estricto. ¿Por qué? Porque prácticamente ya les decía, por los arcos y la interposición de los metatarsianos, al igual que en la mano, no se lograrían ver. Por eso es que esta radiografía está ligeramente oblicua. Pero también se pueden diferenciar muy bien los huesos. Por ejemplo, el número 1, el peroné, ustedes tienen que seguir la cortical. La tibia, el astrágalo, incluso tienen segmentos, como aquí pueden ver, el cuello, la cabeza del astrágalo, y el seno del tarso, pues prácticamente es ese canal formado por la articulación entre el astrágalo y el cráneo. Y si empiezan a diferenciar cada número, pues se van a dar cuenta. Por ejemplo, aquí el número 17, la cabeza del seno del dedo gordo, pero ustedes van a recordar que se llama hallux. Aquí está totalmente dibujado. Bueno, eso como tarea. Entonces ya saben, es fácil diferenciarlo, hay que reconocer las articulaciones también que vienen en cada hueso, pues prácticamente entre falange va a ser interfalange, entre falange y metatarsiano, falange y metatarsiana, entre prácticamente las primeras, las primeras cuñas, el escafoide astrágalo, astrágalo calcáneo, pues van a recibir el nombre de los huesos que lo están conformando. Es muy importante saber que cuando ustedes ven una vista lateral, pues prácticamente tienen que dibujar este arco. Y si ustedes miran, tiene la forma de un trípode. Esta misma anatomía ustedes tienen que representarla cuando estén frente a una radiografía estudiando cualquier alteración a nivel del pie. Bueno, jóvenes, como ven, esto es lo más esencial cuando prácticamente pueden ver o les toca examinar una radiografía en la extremidad pélvica. No es mucho problema si ustedes recuerdan la anatomía. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de pasar al siguiente tema? Sí, doctor, yo tengo una duda. Dígame. Ahora con un compañero estábamos ahí con el esqueleto y me preguntó, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál sería la causa del pie plano? Viendo la imagen anterior. Ya. Generalmente el pie plano es una alteración, si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a ver si aquí podemos verla. No la puede diferenciarla. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí vamos a ver. En las cuestiones del pie plano, si ustedes se dan cuenta, hay una situación de que cada hueso prácticamente articula y encaja, por así decirlo, con una superficie determinada. Por ejemplo, aquí es convexa, cóncava. Aquí prácticamente dibuja un canal que aquí dice el seno del tarso. Acá podemos ver otra pequeña superficie ligeramente plana. Acá vemos un domo. Aquí vemos superficie plana, ¿cierto? Vemos metatarsianos que son curvos, ¿entienden? Entonces, ¿cómo es que se dibuja prácticamente un arco? Uno, gracias a esta cadena de huesecillos, y siguiente, desde el tubérculo posterior, pues prácticamente del calcáneo, sale una membrana gruesa, prácticamente dirigida hacia la cabeza de los metatarsianos, lo que se denomina la fascia plantar. Y es esa fascia plantar la que, como si fuera una cuerda de un arco, pues prácticamente lo mantiene así, en arco. Cuando existe una debilidad de esa fascia plantar sumada también a otros músculos, por ejemplo, el peroneo lateral corto, el peroneo lateral largo, el tibial posterior, cuando existe debilidad de aquello, este arco va desapareciendo y se va aplanando. ¿Entienden?
Entonces, a eso generalmente se debe. Otra situación son rotaciones que se pueden dar. Por ejemplo, en oniometría y cuando veamos más adelante el tema del pie deforme, van a ver de que existen ángulos de articulación. Por ejemplo, si ustedes trazan una línea, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacerla esta. Si ustedes trazan una línea, así como están viendo aquí, y la falange, ¿ustedes han escuchado hablar del juanete? ¿Alguien ha escuchado hablar de los juanetes? Sí, sí, doctor. Bien. Han visto de que son dedos que están totalmente chuecos, ¿cierto? ¿No? Ven que el dedo, el primer dedo, el dedo gordo, comúnmente llamado, pero ustedes van a hablar hallux. Ustedes ven el dedo hallux, pues prácticamente está mirando hacia afuera, ¿cierto? Pero si toman la línea media del segundo dedo, pues prácticamente lo está mirando, o sea, se le está prácticamente superponiendo. Tienen en la imagen de lo que es un juanete, ¿cierto? A eso se denomina hallux valgus. ¿Por qué valgus? Porque lo que es el ortejo del dedo hallux se está alejando de la línea media. ¿Me entienden? Se aleja. Prácticamente se pone así, ¿no ves? ¿Se ubican? Así. Esta línea representaría ese dedo. Y muchas veces llega hasta superponer al segundo ortejo, al segundo dedo. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué pasa eso? Porque prácticamente, ustedes se dan cuenta, aquí hay un eje longitudinal, hay otro eje longitudinal, y se dibuja un ángulo, ¿cierto? Este ángulo, pues prácticamente es normal en un pie y no sobrepasa de los 12 grados. Cuando esto, por inestabilidades de ligamentos prácticamente y cápsula articular, estabilidad de sesamoideo, pues prácticamente ese dedo empieza a inclinarse, alejarse de la línea media y dibuja ese dedo. Lo mismo pasa aquí, en el astrágalo. Si ustedes se dan cuenta, el astrágalo es así, su eje longitudinal, y prácticamente el astrágalo también tiene un eje longitudinal. ¿Me entienden? ¿Lo ven? ¿Pueden ver eso? Ahora, estos dos ejes, de estos ejes longitudinales del astrágalo y el calcáneo, pues están articulados entre sí normalmente y no pasan de los 20 grados. Cuando prácticamente hay una desalineación, cuando hay una desalineación del astrágalo en segunda medial, pues prácticamente este pie se convierte en plano porque se están igualando los planos y este astrágalo, este calcáneo, mejor dicho, este tubérculo posterior, se vuelve lateral, se inclina hacia adentro y entonces al inclinarse este calcáneo, pues prácticamente esto se aplana. Hay una imagen que después les voy a mostrar de un calcáneo valgo. Los calcáneos valgos generalmente te dibujan un pie plano por esa misma situación que les estoy dibujando acá. Por esta misma situación. Muy bueno. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿esto a la larga produce alteración en la rodilla, a nivel de la rodilla o de la cadera? El hecho de que uno tenga pie plano. Repercute en cierta medida. Ya yo les dije, si ustedes se... A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Si ustedes... A esto se llama
eje mecánico. ¿Pueden ver la línea? Vamos a dibujar amarilla, no. Está roja, ¿sabes? Roja. Si ustedes, desde el centro de la cadera al centro del tobillo, se denomina, ¿qué dijimos que se denomina? Eje. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama este eje que parece una plomada? Eje mecánico. Ahora, si tú tienes un tobillo por un pie plano, que prácticamente, si te das cuenta que esto está normal ahorita. Está normal. ¿Cómo está el tobillo? ¿Cómo está la línea articular del tobillo? Está paralela al piso, al suelo, ¿cierto? ¿Te ubicas bien? Sí, sí, sí. Van entendiendo lo que le estoy explicando, ¿no? Si ustedes dibujan este eje mecánico, que es como una plomada del centro de la cadera al centro de la rodilla, prácticamente casi no al centro, casi a unos 0,8 milímetros, perdón, a unos 8 milímetros del centro de la rodilla, ya, del partido tibial, es prácticamente el 62%, desde medial hacia lateral, el 62% ahí cae, es un punto llamado Fujisawa, ya, entonces ahí cae, y cae al centro del tobillo. Ahora, este tobillo, pues esta mortaja del tobillo, pues está paralela, miren, al suelo. Bueno, está paralela al suelo. Este eje mecánico está prácticamente perpendicular al suelo. La rodilla está paralela también al suelo. Sí, ¿no ve? ¿Está o no está paralela Sí, al doctor, suelo? está. Muy bien. Ahora, aquí existe un voladizo, que es lo que nos mantiene las pelvis. Miren aquí, la punta del trocánter está alineada al suelo y al centro de la cabeza femoral. Está alineado, ¿no? Perfectamente, ¿cierto? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ahora, para que esto esté paralelo, pues prácticamente aquí, miren, está este trípode que les mencionaba. Prácticamente calcáneo, astrágalo y cabeza del primer metatarsiano. ¿Me entienden? Y aquí está tu arco, mira, arco. Pero si tú tienes un pie plano, donde el calcáneo se ha hecho prácticamente valgo, se ha inclinado, pongan su mano con una inclinación hacia afuera, ¿me entienden? Esta línea articular pues no va a estar alineada. Pues prácticamente va a estar así inclinada, ¿me entienden? Va a estar así inclinado. Cuando hay un pie plano, se inclina el tobillo. Ahora, ¿qué pasa si estás caminando con un tobillo inclinado? ¿Qué crees que va a pasar aquí? ¿Crees que va a seguir este mismo punto central o crees que se va a mudar a otro lado? Pues se va a mudar. Como esto está inclinado, este eje mecánico ya no pasa por el centro, pasa casi por medial. Esta línea se va prácticamente a pinzar. ¿Por qué? Porque como esto está prácticamente, por así decirlo, inclinado, esta línea, si tú la pones acá arriba, mira, está inclinado, va a haber mucha presión a este lado lateral. El eje mecánico pues prácticamente está en otro lugar. ¿Y qué va a pasar con tu cadera? ¿Ves? Mira, está totalmente inclinado. Igual se va. Todos estos cambios de presión pues prácticamente te producen artrosis, dolor. Exactamente eso pasa, jóvenes. Gracias, doctor, gracias. Muchas gracias. ¿Entendieron? Doctor, en la ocasión Sí, doctor. dos pies o en uno solo también se puede dar el pie plano.
Generalmente el pie plano es una patología bilateral, ¿ya? Puedes tener un pie plano por otras situaciones, como le digo, alguna parálisis que haya sufrido en una extremidad, ya te puede pasar eso, pero más luego, por así decirlo, todos tenemos un pie plano hasta los 4 años. Depende mucho de la madurez para que prácticamente tú puedas tener una buena función prácticamente anatómica y muscular. No se olviden que el cuerpo humano es una máquina, ¿ya? Y todo el esqueleto, pues prácticamente, miren, la tecnología de nuestra época no ha podido prácticamente reproducir toda la biomecánica que tenemos en el esqueleto humano y ni siquiera la fuerza que tenemos a través de los músculos. Entonces, sí, ahorita hay exoesqueletos, que son prácticamente así como ustedes ven en las películas. Entonces, pero aún así han podido reproducir toda la biomecánica del cuerpo humano. Es un poco difícil hablar de egonometría y ejes, incluso para mí me es difícil cuando empiezo a estudiar algún libro de ortopedia en cuestiones de prótesis, ya porque son muchas sumas matemáticas, son bastante ángulos que prácticamente se dan, ya, y realmente se convierte un poco tedioso. Pero cuando tienes criterio así sencillo, como les acabo de explicar, del eje mecánico, de la horizontalidad de las articulaciones, pues te es muy sencillo diagnosticar. ¿Entienden? Bueno, jóvenes, le iba a pasar el otro tema, pero se lo voy a pasar en digital dentro de un rato, el de columna, lo estudian y el lunes lo avanzamos rápido para que ya tengamos tiempo para revisar antes de su examen final. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy buena noche. Gracias. Enséñenle Hasta a su luego, papá. doctor.